El día viernes 23 de septiembre de 1983, alrededor de las 16 horas, ocurrió en el reactor de investigación RA-2 del Centro Atómico Constituyente el accidente de criticidad más grave registrado en América Latina. El incidente involucró a un operador jefe de 14 años de experiencia, quien se encontraba solo en la sala del reactor, ya casi finalizando su jornada laboral. Roglic estaba solo, apurado, y sí, cometió algunos errores, y como resultado pasó un accidente crítico, el cual me voy a referir en un rato. Había un control de otra persona que había tenido que estar presente y no vino ese día. Él quería ir a revisar el núcleo del reactor. Y entonces se acercó al reactor y el reactor tenía una ojiva. Él metió, no podía entrar caminando. Entonces, mitad del cuerpo se metió dentro del reactor. Y entonces él observó un flash que se produjo. Y ese flash digamos, le tomó la cabeza y la mitad del cuerpo. Esta es cómo estaba Roglic en el momento del accidente, porque la última caja que él colocó no se podía colocar de arriba del puente, sino tenía que subirse a un banquito y colocar la fuente. Yo estaba en Ezeiza, estaba en el Centro Atómico de Ezeiza, esa tarde. De repente nos llamaron por teléfono que había algo que había ocurrido en el reactor. Entonces nos trasladamos directamente al Centro Atómico, a Constituyentes, y ahí nos encontramos, ni bien entré, estaba sentado Roglic en una silla, se había autoconcentrado totalmente, ignoraba a las personas que estaban al lado, ni respondía. Y eso que estaba sentado. En un momento logramos tener contacto con él y la pregunta fue ¿qué había visto? Y a pesar de que estamos hablando de más de 40 años atrás, y no es como ahora en las cuales las comunicaciones son instantáneas a través de los celulares y los WhatsApps y todo, en aquel momento también la comunicación de este gran accidente de criticidad llegó a todos los que integrábamos el grupo de trabajo del Centro Atómico de Ezeiza. Y en ese momento, por la información que luego fue compartida, la persona más involucrada, Osvaldo Roglic, fue trasladada del Centro Atómico Constituyente, ya con sintomatología clínica que hacían prever una dosis muy elevada. A poco de transcurrir la tarde, llegó al Centro Atómico Ezeiza el mayor involucrado, la persona más irradiada, que era Osvaldo Roglic. Él fue llevado al laboratorio contador de todo el cuerpo para realizar las mediciones de sodio 24 en todo el cuerpo. Cuando ocurre una excursión crítica, se activan ciertos elementos del cuerpo. Uno de ellos es la reacción neutrón-gamma que forma sodio 24 y puede ser detectada a través de un detector fuera del cuerpo, como era en aquel entonces el dióduro de sodio. Lo que calibrábamos era la radiación que recibía la muestra de sangre, una muestra de sangre en un tubo,
y lo que medíamos era la cantidad de aberraciones cromosómicas que se habían producido dependiendo con la dosis. Y eso da una dosis que es bastante clara, que bastante fiel a lo que ya se había visto en otros accidentes y demás. Y lo que hacíamos, nuestro trabajo era justamente, entre muchos, que María Rosa se debe acordar de algunas otras cosas, era tomar muestras de sangre y poner en cultivo linfocitos, que es una de las células de la sangre, estimularlos para que se dividan, y bueno, al estimular la división, lo que vemos es el número de aberraciones cromosómicas, y con eso podemos ver, con la calibración que hemos hecho antes, podemos dar una estimación de la dosis de radiación que el paciente recibe. La curva de calibración que en ese momento nosotros teníamos estaba hecha con radiación gamma de cobalto 60. Entonces sí sabíamos que la dosis era una dosis alta, porque eso estaban tratando de hacer toda la proporción y el espectro de neutrones, y bueno, eran cálculos de dosimetría física. Nosotros lo hacíamos respecto de gamma. Vieron que hacer el problema. Eso fue el viernes, todo el viernes en la noche, trabajamos el sábado, porque después aparecieron dos más, que eran los que estaban en la consola, creo que era Dado Balma y Mónica Fontelos, eran dos físicos. Uno trabajó siempre acá en la red. Y también hicimos el mismo operativo, y empezó a caer gente después, posterior a eso. O sea, bueno, a Robulich lo llevaron de ahí de Ezeiza a la policlínica bancaria, y fallece a las 48 horas. Ese domingo, Osvaldo Robulich falleció a la tarde. A mí me sorprendió el cálculo que habían hecho los franceses de las 48 horas, porque fueron casi prácticamente 48 horas después de ocurrido. En esa época, estamos hablando de los 80, el tema de la cultura de la seguridad, nosotros, debo reconocer, no lo tratábamos en nuestras charlas. Si bien todos habíamos hecho los cursos de institución radiológica y seguridad nuclear obligatorios para los profesionales, uno lo veía como algo así, teórico. Y bueno, insisto, hoy en día ya sigo pensando que sí, fue un accidente. No hubo nada. No nos podemos reprochar nada, porque le podía haber pasado a cualquiera exactamente igual. Fue una pena que falleció Osvaldo. Entiendo, bueno, a posteriori comenzó ya a hacerse un hincapié muy grande en estos aspectos. Se reconoció un informe, yo no lo leí el informe en señal, pero tengo entendido por lo que escuché que se reconoció que habían habido unos errores operativos que en ese momento nadie se había percatado. Él era la persona, Robulich, que más sabía de las tareas que estaba realizando. Y también sabía qué es lo que había pasado, y pienso también que sabía la gravedad de lo que iba a acontecer con un desenlace fatal.